Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos estén viendo. El día de hoy, en esta edición de La Voz de las Plantas, estamos con Paula Pilluan, una mujer a la que yo admiro mucho. Pau, admiro tu trabajo, o sea, lo que has hecho, lo que he podido ver de lo que haces, me encanta. Y Pau tiene dos proyectos muy hermosos. Uno que se llama Respira Bosque, que ahorita nos va a contar acerca de eso, y plantas nativas de la Baja. Entonces, Pau, muchas gracias por acompañarnos. Me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti, de tus proyectos, y de ahí nos arrancamos a ver a dónde nos lleva esto. Vale, pues muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Un honor. Yo admiro muchísimo el trabajo que haces y toda la difusión que haces sobre la herbolaria. Es vital el trabajo que estás haciendo, así que antes que nada, muchas gracias por invitarme. Ahorita me preguntabas un poquito, ¿no? De cómo me presento y comencé con que soy Géminis, ¿no? Y Géminis son los gemelos. Solemos ser famosos por tener dos personalidades. Yo creo que tenemos muchas más, como mucha gente. Sí. Pero tengo dos proyectos, ¿no? En realidad, a veces se me dificulta el definirme porque mis dos proyectos tienen que ver con las plantas, con la naturaleza, pero también hablábamos de cómo tenemos una parte intuitiva y una parte más racional, ¿no? A grandes rasgos, los humanos tenemos esas dos posibilidades de entender el mundo y la realidad. Y yo diría que Respira Bosque es como mi proyecto donde busco se basa en que me certifique como guía de baños de bosque o terapeuta de terapia de bosque Ujú. en el 2017. Entonces, ese proyecto lo generé precisamente para ofrecer estas caminatas. Son caminatas de unas cuantas horas en el bosque o realmente en cualquier área natural, donde se sale a la naturaleza para sanar, o sea, me encanta porque el nombre Baños de Bosque es una traducción de Shinrin-yoku en Japón. Esta práctica surge en Japón como tal. Y es salir al bosque o a la naturaleza a bañarte. Y no es un baño literal en una cascada. Es dejar que la naturaleza nos limpie, Mm. nos vacíe, nos quite todo esto que todos siempre estamos cargando, cosas de más. Y desde un espacio mucho más contemplativo, calmado, de observar y de sentir la naturaleza o el bosque, ¿no? Sentir con los sentidos y también sentir con el corazón. Y bueno, entonces eso es Respira Bosque y también ahí llevo tiempo yo haciendo herbolaria, esencias florales, y es como el proyecto donde ofrezco esa parte, ¿no? Como más de la naturaleza como sanación. Y plantas nativas de la Baja, yo estudié oceanología hace ya bastante tiempo. Mi mundo entero era el mar, ¿no? Yo solamente volteé a ver el mar, vivo en Ensenada, Baja California. Aquí toda la gente de Ensenada tenemos el mar cerca porque es una ciudad pequeña, alrededor de una bahía. Y fue muy loco mi entrada a las plantas porque pasé de que no me interesaban un cacahuate, o sea, cero, ¿no? Creo que a mucha gente se puede relacionar con, me valen cacahuate las plantas, no me interesan, son de señoras. O sea, para mí era como, el tema de las plantas es la cosa más aburrida del mundo, es de señoras viejitas con sus tijeritas en el jardín. Y fue muy drástica la transición y fue una transición que yo sentí que yo no elegí. O sea, yo sentía que yo estaba viendo el mar y fue como si me hubieran volteado la cara así ¡oh! Y de repente voltear a ver la tierra, ¿no? Y ahorita te platico más o menos cómo sucedió ese cambio. Pero bueno, me enamoré de las plantas nativas, ¿no? Las plantas que son las que crecen originalmente en los cerros, valles y arroyos de cualquier región, pero en particular las de Baja California yo diría que son o eran bastante menospreciadas porque estamos en una zona que no es ni desierto, ni bosque, ni selva. Tenemos un tipo de clima muy particular llamado clima mediterráneo. Mm. ¿Por qué? Porque nos llueve en invierno y tenemos nuestra temporada seca en verano y otoño. Y eso es lo que define al Mediterráneo europeo, pero Ujú. también a la zona de Argentina y Chile, Australia, Sudáfrica y California, que coincidentemente todas son las áreas productoras de vino Mm. porque la vid no le puede llover cuando tiene su fruta, que es en verano. Si le llueve, se honguea. Entonces, el clima mediterráneo es idóneo para el vino. En Baja California tenemos muchos, somos famosos por el vino en México, pero las plantas tienen características muy particulares que en general no le gustan a la gente, que es que son chiquitas, muchas de ellas son caducifolias, tiran sus hojas cuando llega la temporada seca, entonces se ven unas ramas ahí como que parecen muertas. Y
Y pues ahorita en este desarrollo que está viendo en todos lados en el mundo, sobre todo en zonas campestres, la práctica es llegar, comprar un terreno, meter una máquina y limpiar, ¿no? Ya. Que se hace en todo México, pero aquí con más ganas. Entonces tengo, y esa es mi parte activista, ¿no? Como de dar a conocer las plantas para protegerlas. Y de alguna manera lo tuve que dividir, ¿no? La parte de la sanación y la parte de la acción. En algún momento a lo mejor lo uniré en un solo proyecto, pero ahorita están separados. Ay, pues, digo, de nuevo, a mí se me hace súper interesante todo lo que haces. Se me hace una labor muy, muy importante. Y esto que decías al principio de este como cambio de mirada, ¿no? O esta como apertura hacia el mundo de las plantas, es bien interesante. Y he comentado con algunas otras personas cómo yo personalmente siento que hay como esta como agenda de la naturaleza donde de pronto se ha activado. Me parece muy curioso cómo, digo, al menos en la cultura occidental, en los años 40, 50, a nadie le interesaban las plantas. O sea, ser hierbero, herbalista era así como de, o sea, completamente anacrónico. Es como, a ver, ya tienes fármacos, ¿para qué vas a querer usar una planta? Eso ya, o sea, es el peldaño anterior, o sea, es cosa del pasado. Y ahorita es muy interesante cómo, digo, después de ya pues casi 100 años de tener como medicina farmacéutica, como la conocemos ahora, pues de pronto está viendo como un entendimiento del precio que eso implica y de cómo, pues si bien tiene cosas maravillosas y muy importantes, mucha de la estructura sobre la cual opera y mucho de las, bueno, también de los efectos que hay a nivel físico con muchos fármacos, pues a veces son un poco cuestionables. Y aquí las plantas entran a jugar un rol muy importante. Entonces, yo siento que en cierto sentido, como parte del movimiento eso, del planeta y de la agenda de la naturaleza, está viendo este despertar hacia un interés por las plantas. Entonces me encantaría saber cómo fue tu despertar y este cambio de vista al mar a vista a la tierra y a las plantas. Fíjate que hubieron, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, porque en su momento no me di cuenta, pero hubieron como dos momentos clave que hicieron ese cambio, ¿no? Yo terminé la carrera de oceanología, no sabía muy bien qué quería hacer, pero yo era 100% del paradigma científico, ¿no? O sea, solo existe lo que se puede medir y lo que podemos tocar y lo que nuestros sentidos y nuestros aparatos pueden reconocer, y lo demás es charlatanería y brujería, ¿no? Y curiosamente, terminando la carrera, alguien me recomendó una sesión con una sanadora, Chumash. Los Chumash son un grupo étnico indígena de la zona de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura, en California. Ensenada y Tijuana estamos pegadísimos con la frontera con Estados Unidos. Estamos, aunque somos México, estamos súper lejos de Sí. la mayoría de las culturas nativas importantes del país, ¿no? Después fui encontrando que aquí en Baja California también hay, pero en su momento no las conocía porque son poco conocidas. Ujú. Pero esta señora, yo la describí cuando la conocí como la abuela de Pocahontas, o sea, un señorón así con unas trenzas negras hasta la cintura, grande y una mirada que, o sea, me veía y era como, señora, me está descubriendo todo, ¿qué está haciendo, no? Impresionante. Y me leyó unas cartas como de tarot, o sea, cosas que ahorita ya están más de moda, pero esto fue en el 2005. Ujú. Y me leyó las cartas y fue como, ¿por qué sabe tanto de mí, no? Luego me hizo una sanación con que era grasa de víbora cascabel y todas estas cosas que ya son más normalizadas, pero en su momento para mí fue muy impresionante. Y luego me dijo, o sea, los problemas de salud que tienes tienen componentes emocionales, como ahora también ya lo sabemos. En su momento no era tan hablado. Y me dijo, te hace falta tal y tal planta, ven, aquí la tengo en mi jardín, tú vas a cortarla, ¿no? Entonces me invita a cortarla, me dice, toma un poquito, y pues yo obviamente saqué mi mano y le va a cortar, me dice, no, pídele permiso primero. Mm. Y ahorita ya es lo más normal, pero en su momento, te lo juro que tengo, o sea, de esos instantes en que todo se te congela, me acuerdo dónde estaba yo, dónde estaba el sol, dónde estaba ella, porque fue como, ¿cómo le voy a pedir permiso a una planta? ¿Qué noción es esa, no? O sea, una planta es una cosa, ¿cómo me va a escuchar? Y mucho más, ¿cómo va a responder? Ujú. Entonces, bueno, me dijo, tú hazlo, ¿no? Ya lo hice, me sentí muy rara, tomé la parte que me recomendó, luego me dijo algo hermoso, me dijo, la planta te va a decir cuánto necesitas. Entonces, tú tratas de cortar desde la punta más elevada y vas bajando y si no se rompe, sigues bajando hasta que clac. O sea,
esa zona donde se rompe sin esfuerzo, esa es la dosis que requieres. Ah, Entonces, esas dos fueron como, ¿qué magia es esta, no? O sea, ¿cómo que hay otra forma más allá de los protocolos científicos de saber qué hacer y cómo, ¿no? La planta me puede decir. mm, Y bueno, ella me dejó un manual, murió muy poco tiempo después, fue súper triste porque yo ya estaba entrando en las plantas y quería que fuera mi maestra y murió de una forma muy extraña también de repente, ¿no? Bueno, parecía que no le tocaba todavía, tenía 60 y tantos. Entonces, bueno, eso me dejó una semillita y tenía una guía bien bonita de plantas, justo también nativas de la zona de Los Ángeles, que se conjugue mucho con esta zona, y los usos indígenas. Fue un tesoro lo que dejó escrito y avalado como por un médico, ¿no? Porque decía, si yo lo digo, nadie me publica. Dice, tuve que encontrar un médico de tal universidad que hiciera los análisis químicos, que confirmara que lo que nosotros sabemos, ¿no? De forma milenaria, pues probablemente sí sea verdad. Y ahorita te puedo enseñar el libro. sí. Compré y o sea, me hablaban en chino porque yo no reconocía ni un romero, ni, o sea, una rosa con trabajos, ¿no? Pero me dejó ese granito y 1 o 2 años después entré a una maestría que se llama Manejo de Ecosistemas en Zonas Áridas, un poco como gestión ambiental, mucho en torno a cómo ayudar al planeta Tierra a través de información científica. Porque yo lo que había visto en la carrera, como, pues es que los científicos, qué bonito, están generando o estamos generando información un poco a lo güey, y qué se está haciendo con esa información. Y yo sentía como que, pues veía alrededor y las playas cada vez más sucias, contaminación, etcétera, como, esta información tiene que ser para ayudar. Total, entró esa maestría y era tanto de zonas costeras como de la tierra. Y ahí sí tuve una práctica, ¿no? Con mis maestros ya en la tierra. Y lo mismo, así estábamos analizando plantas y yo, qué aburrido, o sea, me parecen lo más aburrido las plantas. Mm, Y, pero bien, otra semillita, me dieron mucha información porque, insisto, son plantas las de acá que no te enamoras de ellas a la primera, no son verdes y frondosas, ni es el bosque de niebla, ni la lacandona. mm, Son plantas que te tienes que agachar, las tienes que observar bien, las tienes que oler, las tienes que sentir como para que de repente se te revelan. Las plantas de aquí no las ves y de repente se te revelan. Y una vez que las ves, ya, te hipnotizaron. mm, Y bueno, me metí mucho en el tema de la jardinería porque teníamos un terrenito en Valle Guadalupe donde mi mamá metía rosales y bugambilias y todas estas plantas normales y todo se moría. Y yo veía como en el campo alrededor, natural, nativo, estaba lleno de vida, lleno de flores, lleno de colores, etcétera, sin nadie que las regara ni las podara ni nada. mm. Entonces fue muy bonito porque mi trabajo fue muy autodidacta. Ellas me llamaron, literal me llamaron y ahorita también te puedo contar un poco el proceso emocional que me ayudaron a sanar, porque lo que más he comprobado es sí, o sea, sí nos ayudan a sanar con fitoquímicos y todos estos componentes activos que pueden demostrar las universidades y los análisis químicos, pero nos sanan a través de pasar tiempo con ellas, a través de observarlas, a través sí, de convivir con ellas nos sanan, yo diría que en la verdadera raíz de lo que está generando nuestra enfermedad. Y ese fue mi proceso. Sí. A mí siempre me maravilla este cambio de bandos. Sobre todo cuando hay eso, como personas, como tú dices, ¿no? Con esta racionalidad, con esta cuestión como muy lineal, que muchas veces viene, bueno, de eso, de un entrenamiento como universitario, académico, y como de pronto hay algo que eso, como que rompe la estructura, ¿no? Rompe esa estructura mental y nos mueve de espacio, nos mueve de lugar. Eh, y sí, a mí se me hace fascinante eso, o sea, ese momento que dices, o sea, ahorita que me contabas cuando estabas con esta mujer, o sea, lo podía ver, lo podía sentir, ese espacio así de eso, de conexión con personas que tienen una forma tan diferente de ver el mundo y, y que realmente lo caminan, o sea, no solamente lo caminan, sino que lo emanan. Y simplemente por estar en presencia de esas personas, no, o sea, a veces no hay un cuestionamiento de, tendrá razón, es una cuestión de cómo se puede sentir tan diferente este ser. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué está pasando dentro de este ser humano? ¿Cómo vive la vida que se siente así? Porque esas personas se sienten diferentes, tienen sí, una conexión, una vibra diferente. 100% de acuerdo. O sea, no hubo
no la cuestioné a ella, ¿no? Cuando si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera dicho qué tontería me estás proponiendo, ¿no? Pero no había nada en ella que no fuera congruente, ¿no? Y lo presentó de una forma tan natural y de hecho como que ella no entendía por qué yo no podía entenderlo, ¿no? Eso es súper bonito. Entonces no cuestioné lo que ella me está diciendo, más bien cuestioné el que me rompió por completo, que me estaba presentando un mundo vivo, donde yo venía de un mundo, porque donde todo se objetifica. Y eso es donde yo ya hasta tuve un proceso, y creo que lo sigo sanando, de haberle agarrado rencor a la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia en su obsesión o en su necesidad de ser objetiva Ujú, para seguir el método científico, ¿no? El no meter a un sujeto que pueda interferir en el análisis de los resultados o la interpretación, tiene que ser objetiva. Pero en ujú, este proceso objetifica todo, todo son cosas, ujú, todo, toda la vida natural se vuelve una cosa que analizar, se le resta la vida, se le resta la conciencia, se le resta lo que a los humanos nos hace brillar y nos hace expandirnos, ¿no? Entonces yo salí de la carrera, yo creo que bastante más gente que lo podrían invitar, pero yo salí, o sea, yo entré a la carrera con una ilusión de aprender a entender el misterio de la vida y qué onda con el océano y demás. Y recuerdo haber salido y ver el mar y sentirlo mucho más alejado de mí que nunca. Y verlo como acartonado, como algo muerto. ujú, No sé si es el proceso de todo el mundo, pero eso es el que yo viví mm, y me pegó en el alma, ¿no? O sea, sí me pegó a nivel personal porque si objetificas afuera, acabas objetificándote a ti mismo. claro. Tus emociones no son válidas y tus sentidos no son válidos y tu intuición no es válida y solo tienes que ir por el camino que tiene sentido lógico y racional. Y bueno, estamos anulando una parte gigantesca, ¿no? De quienes somos y algunos de nosotros que somos sensibles, pues no aguantamos eso mucho tiempo. Sí, y creo que es uno de los, digo, como de los temas centrales, ¿no? O sea, cuando hablamos cerca, eso como de bienestar y de salud y todos esos temas que, digo, son como tan importantes para las personas que trabajamos con las plantas y todo esto, creo que una cosa que a veces no se toma en cuenta es el rol que juega la percepción y la ideología sobre cuál nos movemos dentro del rol de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y yo siento que uno de los cambios principales que tenemos que hacer en este momento, como cultura, como sociedad, es precisamente eso, o sea, como romper esta como objetivización de las personas, de la naturaleza, de todo, porque a fin de cuentas, la semilla de eso, la visión de que el mundo es una máquina y de que todo lo que hay dentro del mundo, las personas, las plantas, funcionan con mecanismos, pues sí, como objetos mecánicos crea toda una serie de acciones y de visiones que, bueno, de las cuales estamos viendo su resultado en este momento. O sea, el hecho de que podamos, pues, llegar y extraer, o sea, cortar un bosque de 1000 años para sacar el petróleo que hay abajo, o sea, eso sirve a esta visión mecanista. Y por eso es curioso lo que dices, ¿no? O sea, porque me parece que este encuentro que comentabas con esta mujer es un fractal de una situación como mucho mayor, donde esta cuestión de estos dos paradigmas, del paradigma conectado con la Tierra, que es como, ¿cómo es posible que no puedes conectar? Qué raro esto. Y el paradigma del otro lado, el paradigma científico, diciendo, señora, ¿qué es esto? O sea, ¿está medio loca o qué está pasando, no? Y siento que hoy estamos viendo una cosa muy interesante, que es el surgimiento de científicos que están empezando a tejer ambas cosas. De hecho, platicábamos cuando en nuestra primera llamada de Mónica Galeano y de cómo ella tiene como esta relación que me parece como muy curiosa, ¿no? Que ella también pasó del mar hacia las plantas y ella también tuvo como este recorrido, me imagino, similar al tuyo, de estar súper metida en la parte científica y llegar a un punto por esa misma cuestión como o sea, de tener que matar a estos peces, ¿no? Para poder estudiarlos, que ella como que le rompe un poco el corazón y la lleva a catapultarse hacia otro lugar, que le abre todo este contacto con el mundo profundo, porque la ciencia no es, de nuevo, no es el problema, es la forma en la que la usamos. Y creo que el surgimiento de estos nuevos científicos que tienen corazón, que tienen alma, pero que también tienen esa capacidad como de pensar, de analizar y de estudiar a fondo, creo que va a ser algo muy interesante que vamos a ver más en los próximos años. Es impresionante porque justo
a través de estos científicos como Mónica Galeano y Stefano Mancuso, creo que se llama también, Mm, o sea, está viendo una revolución impresionante en términos de la inteligencia de las plantas, ¿no? O sea, están viendo que eh, obviamente se comunican entre ellas, se comunican con los animales que les rodean, hay árboles madre que nutren a los hijos y les enseñan experiencias a cómo solucionar problemas. O sea, es una cosa que no me puedo meter ahí horas, ¿no? Pero estamos notando, o sea, ya a nivel científico, académico, comprobado, que las plantas no son tan diferentes a nosotras, son sujetos, ¿no? Nos ujú, cuesta mucho decir, yo a las plantas no le puedo decir eso, ¿no? Es un ello o es un ella o un elle, como queramos, pero o sea, a mí ya no hay la menor duda en mi visión que hay un ser consciente, y a lo mejor no tiene ojos y cerebro y boca como nosotros y no se puede mover, pero toman decisiones, solucionan problemas, se comunican, tienen memoria y eso a mucha gente no le gusta porque en este paradigma científico o realmente mundial nos encanta sentir al humano hasta arriba. El humano es el ser superior y está por encima de las plantas, los animales, los minerales, básicamente encima del planeta. Y esa visión y ese entendimiento es justo el que nos permite talar un bosque de 1000 años para sacar petróleo, porque es a beneficio del humano, que es el ser que está hasta arriba, ¿no? ujú, Y esta visión que están encontrando, pues, este movimiento científico nuevo de científicos inteligentes y conectados con el alma, pero aparte con la humildad mm, de que su paradigma y su entendimiento que tenían de cómo funcionan las cosas, al ver los resultados de sus experimentos, que aceptan que esos resultados ya no cuadran dentro de su entendimiento de cómo funcionan las cosas y en vez de cambiar los resultados, se atreven a cambiar su entendimiento. Y eso es lo que mucha gente que hace investigación no tiene, ¿no? Esa apertura, esa humildad de decir, a lo mejor no son los resultados los que están mal, es la idea que tengo, ¿no? Y lo que necesito cambiar es la idea. Y a mí lo que me parece súper interesante es que está empatando precisamente con los entendimientos indígenas alrededor del mundo, ¿no? Que la mayoría, si no es que todos, tienen esta noción de el ser humano es consciente, así como toda su familia de la naturaleza. Las plantas son hermanas o en realidad son abuelas, porque llevan millones de años más aquí que nosotros. Y el humano sí tiene derecho de utilizarlas, ¿no? De aprovecharse de ellas, pero siempre tiene una obligación y una responsabilidad de cuidarlas, ¿no? En un acto de reciprocidad. Y esa palabra, una vez que también te cae el 20 de lo grande que es, te das cuenta de qué tanto no vivimos en ese estado, en la sociedad en la que estamos, y lo vital que es para recuperar el equilibrio, tanto externo como interno, porque yo sí creo que lo que le estamos haciendo al planeta desde esta sensación de separación, esta idea de que estamos separados de todo realmente, eso que estamos rompiendo afuera y dañando afuera en la madre naturaleza, lo estamos dañando en nosotros cada día, todos los días, porque no estamos entendiendo realmente quiénes somos. sí, y es una cosa, de nuevo, es casi como un tipo de locura. O sea, siento que lo que estamos viviendo es como una especie de locura colectiva heredada, pues digo, ya por varios cientos de años. Y es esta, de nuevo, esta separación, ¿no? Y es muy raro porque, digo, no toma más que un par de minutos de reflexión para darnos cuenta que, o sea, como seres humanos lo que nos sostiene, a fin de cuentas, es la tierra. O sea, la tierra con sus múltiples manifestaciones, o sea, en forma de animales, en forma de plantas, en forma de lo que sea. Y hay, pues de nuevo, esta arrogancia en cierto sentido, de sentir que nosotros como que podemos solitos, podemos, no necesitamos la tierra. Y siento que mucho de este movimiento de vamos a Marte, vamos a colonizar el espacio, es un poco esta, pues bueno, es como el ápice de esta cuestión, de como humanos podemos solitos cuando realmente hay como una desconexión y un olvido de, mano, ¿quién te hace respirar? ¿Quién te da alimento? ¿Quién te da vestido? ¿Quién te da cobijo? O sea, todo eso viene de la tierra, o sea, todo eso. Y por eso tan importante eso, como ese cambio de paradigma. Y una cosa que me parece muy curioso es, así como, digo, cuando surgió como todo el movimiento de la física cuántica, empezó a ver como esta cuestión de, wow, lo que dicen los hindús, lo que dicen así como estas tradiciones místicas milenarias, es lo mismo que estamos encontrando con la física cuántica. Y es muy interesante como ahorita con este nuevo movimiento científico
del estudio de las plantas, del entendimiento de la inteligencia en la naturaleza, desde los hongos, el micelio, toda la manifestación eso, ¿no? O sea, de estos experimentos que narra tanto Mónica Galeano como Stefano Mancuso, donde se empieza a ver que las plantas son más como personas de lo que nos imaginábamos. Empezamos a ver que el conocimiento ancestral de las culturas indígenas pues en cierto sentido tenían pues tienen razón, tienen una visión del mundo que en cierto sentido es más real que el paradigma científico que tenemos en este momento. Y por eso me gusta tanto Steven, o sea, Steven Buhner, que le tira mucha caña y mucha carrilla al mundo científico, pero habla acerca de eso. O sea, él dice, la base del entendimiento científico, los paradigmas básicos sobre los cuales se basa la ciencia, están errados y por lo tanto, una gran cantidad de la información que va a salir de ese paradigma va a estar errada o incompleta. Entonces, el empezar a revisar esto, pues abre como todo un mundo muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, quería preguntarte un poquito más porque aquí nos podemos ir así por las ramas muchísimo, pero me interesa mucho este momento de cambio, o sea, este momento en el que tú tuviste como esa transformación y que empezaste, dices, a sanar un tema también como emocional. Me interesa muchísimo saber cómo fue ese proceso de pronto de ir como cambiando ese paradigma. O sea, ¿fue algo que pasó así como relámpago, que de pronto así como de órale y se rompió algo? ¿O fue un proceso como un poco más lento? ¿Y cómo fue ese proceso de sanación del cual hablas? Ay, me gusta que lo comentes o que lo preguntes porque creo que es una parte importante de mi camino y hay gente que le puede servir o se puede reconocer y a lo mejor a quienes no, ¿no? Pero para mí esa transformación requirió una crisis, ¿no? Requirió una bajada ahora sí que al inframundo de mi psique, requirió, para mí fue como, o sea, la ciencia era mi forma de entender el mundo, ¿no? Era como una religión, en realidad. Y al ver que, por un lado, muchas de las preguntas, y más realmente la mayoría de las preguntas fundamentales que yo tenía y que yo buscaba y que yo creía que iba a encontrar ahí, pues resultó que no las tienen, ¿no? O sea, tienen muchas respuestas muy interesantes, pero de temas aislados. Pero yo buscaba como que una respuesta que buscaba yo desde niña, que era, ¿cómo puede haber tanta magnificencia en este mundo? O sea, quiero que alguien me explique, porque siempre he querido como entender, ¿no? Cómo todo está, o sea, cómo todo es tan perfecto, cómo el sol sale todos los días y cómo los árboles crecen hacia arriba y cómo hay flores justo en el momento de cómo todas saben cuándo tienen que brotar. O sea, son micro detalles, pero como buscaba yo entender qué onda con la perfección. Y entré a la carrera y pensaba que me iban a explicar y me di cuenta que habían muchas explicaciones, pero nunca hay un hilo conector que te realmente, que digo, creo que eso nunca se va a poder entender desde el lado lógico racional, ¿no? O sea, yo estaba teniendo preguntas realmente metafísicas y no sabía qué eran eso. Pero luego también en la maestría, que yo tenía este deseo súper grande de necesito ayudar, ¿no? O sea, en esta sensibilidad y este amor a la naturaleza desde niña, pues por un lado me lo enseñaron desde muy chiquita, ¿no? Desde chica en los 80, yo soy del 81. Desde esa edad mis papás, o sea, mi familia me hablaba de la contaminación, del efecto invernadero, o sea, yo ya sabía que el planeta se estaba calentando desde que tenía 5 años. Sí. Entonces también me dejó una herida, ¿no? Como de, oye, es que esto que amo está en peligro y yo tengo que salvarlo, yo tengo que ayudar. Y bueno, creo que también lo traigo de alma, ¿no? De misión de vida. Pero entré a esa maestría buscando, creyendo que con eso nuevamente a través de la ciencia y las políticas públicas iba a poder ayudar y realmente la maestría fueron como en 1000 casos de estudio donde se intentó y se hizo lo mejor que pudo y estaba todo listo para que sucediera y al final o no sucedió nada o no se cumplió el reglamento, o sea, Mm, realmente es una maestría bastante depresiva yeah. porque esta forma que estamos teniendo, tratando de arreglar las cosas desde el paradigma vigente, pues no está funcionando, no está dando para la velocidad de cambio que está habiendo. Ujú, Y a mí eso me llevó, o sea, fue como que se me cayó por completo la estructura en la que yo creía, ¿no? La única que yo conocía. Y eso y otros temas personales me llevaron así hacia adentro
pues como le llaman ya en mundos espirituales, ¿no? Como una noche oscura del alma, ¿no? O sea, de nada tiene sentido, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto si todo se está yendo a la goma? La máquina no para, los gobiernos no hacen nada, la avaricia crece como... Y eso fue en 2008, cuando estaba en la maestría. Ahorita eso solo se ha incrementado, ¿no? Ujú, Pero, digamos, esto, ese dolor del mundo, se me vino para adentro, se me cayeron las estructuras de entendimiento de cómo funcionaba el mundo y quedé en ese estado donde ya no entiendo nada, ¿no? Y en ese proceso empecé a ir, bueno, en ese proceso aprendí a meditar, la meditación también me salvó muchísimo, pero me empezó a jalar la tierra y el mar ya no. Yo surfeaba mucho, de hecho mi tesis de maestría la hice sobre el surf, importancia socioeconómica del surf en Ensenada. Mi mundo era el agua, las olas. Y de repente ya el mar ya no, y me empezó a jalar el ir a hacer hikings, mm, caminar y caminar y caminar. Y de repente era de sentarme enfrente de un arbusto a solo verlo, solo verlo, sentirme y sentirlo y no hacer nada más que estar. ujú, Y yo sin saber qué estaba pasando sentía como se caían capas y capas y capas y capas de mí, ¿no? De no sabía ni qué estaba pasando, pero me sentía cada vez más bien. Y empecé a reconocer, ¿no? Que el arbusto que primero yo veía como un objeto, como algo inerte, como si fuera una pared, era palpable que había vida en él, ¿no? Y no, de repente sí empecé a sentir como, siento que se están queriendo comunicar, pero que yo no entiendo nada, ¿no? O no tengo espacio vacío en mi ser para poder recibir lo que me están queriendo decir o me están queriendo dar. ujú, Pero fue mucho a partir de esta ruptura interna, ¿no? Tanto interna como externa, de ya no sé quién soy, ya no sé cómo funciona el mundo externo, necesito ir a la naturaleza, necesito estar afuera, no puedo estar con gente, no puedo estar con libros, necesito estar y no hacer nada y no pensar, solo ser. mm, Y ahí es donde viví el potencial, lo viví, ¿no? En carne propia. O sea, no solo, la naturaleza no solo nos da alimento y vestida y casa y todo, ¿no? Nos da sanación, nos refleja la forma o la esencia de cómo las cosas son realmente y cómo nosotros somos realmente. Y, y no tienes que hacer gran cosa más que pasar tiempo ahí. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero más o menos así. Sí, eso es súper, súper poderoso. Sí, mucho, mucho, digo, mucho lo que me toca mucho, ¿no? Porque una de las cosas que me resuena es esta cuestión de, a veces lo único que hace falta es estar en silencio y lo único que hace falta es, o sea, estar. Y una cosa, digo, yo lo he visto en mí, lo he visto en muchas personas, ¿no? A veces hay como toda esta ansia, ¿no? De qué es lo que hago aquí, cuál es mi propósito de vida, o incluso momento a momento, en la cuestión de qué decisión tomar, hacia dónde voy, ¿es esto lo correcto, no es lo correcto? Y hay una tendencia generalizada a ir hacia afuera, a buscar respuestas en o alguien que sepa más, digo, si estamos orientados a una vía racional, pues vamos con el experto, ¿no? Si estamos en una vía como más místico-mágica, pues igual y nos tiramos las cartas o vamos, y va, todo eso puede ser, nos puede dar como cierta luz, ¿no? Pero no hay nada que podamos encontrar afuera que no esté adentro. Y a veces lo único que hace falta es esta cuestión como de poder sentarnos en silencio y escuchar. Y digo, para mí es fascinante, ¿no? Como cuando aventamos una pregunta al vacío, o sea, adentro, uf, como que empieza a surgir eso. Y siento que en el contacto con las plantas pasa algo similar. Para mí, en mi propio proceso de empezar a comunicar con el mundo vegetal, digo, después de una ceremonia de ayahuasca que fue que escuché por primera vez como la voz de una planta, así en mi vida adulta, que la sentí como súper clara y la pude escuchar así, pues como que me hablaba. Me pasé 2 años esperando que las plantas me hablaran de esa misma forma, que me dijeran así como estamos hablando tú y yo. Y no fue hasta que pude como abandonar esa expectativa de querer escuchar con mi oído y con mi mente, que me empecé a abrir a la comunicación que había todo el tiempo, que era una comunicación por un aspecto mucho más sutil, de sentir, de empezar a sentir como lo que evocaba la presencia de una planta y cómo al poner atención a eso, entonces se desplegaba y brotaba un entendimiento que podía quizá pasar por la mente racional, pero a veces llegaban simplemente como entendimientos que no pasan por la mente. Y para mí el reto, siento que no fue tanto escuchar, sino fue quitar todo el ruido extra que estaba y que no me permitía como, pues, conectar con la voz de lo que realmente había ahí.
Y ese fue un proceso, me imagino como que similar en cierto sentido a lo que tú comentas. Qué bonita forma y tan clara de expresarlo, ¿no? Tu camino, porque creo que es el camino de todos. El, dijiste una palabra clave y es que esa comunicación es sutil, ¿no? Y vivimos en un mundo cero sutil, un mundo de mucho ruido, con cada vez más distracciones, tecnología, tele, etcétera, cada vez más ruidosas que tienen a nuestros sentidos muy, muy apagados. Y la comunicación que nos rodea constantemente de la intuición y de lo que nos está comunicando el mundo externo, siempre está presente, pero es silenciosa, es sutil. Y como dices, a veces se escucha a nivel oído, pero la verdad, a veces claro que no. Y si es necesario un proceso, a veces corto, a veces largo, de ir bajando ese ruido, ¿no? Por eso a mí la meditación me hace tanto bien, porque si soy una persona muy activa, ¿no? A nivel lógico-mental, siempre estoy pensando como mucha gente, pero creo que yo llegué a un límite donde ya mi cabeza no paraba. Y la meditación precisamente ha sido como el camino en el que va como que ese ruido ha ido bajando, se ha ido sosegando. Y una vez que ese ruido se sosiega, y también, yo diría que también mucho es un proceso de depuración emocional. Tú sí veo que eres como muy, tienes esta parte racional súper clara y me encanta, y la parte emocional también, ¿no? Pero en mi caso también como que tenía emociones igual, ¿no? Venía le podemos llamar trauma o lo que sea, donde a veces sentía como algo de una planta y como si se transmutaba a tristeza, estoy sola, nadie me entiende. Mm. Entonces, también es un proceso de depurar las emociones. Es tanto el ruido mental como el ruido emocional, que cualquier cosita nos triggerea respuestas emocionales. Y yo también estoy convencida que las emociones también velan este tipo de mensajes, ¿no? Esta comunicación es todavía más sutil, es más silenciosa, está por debajo de los pensamientos y de las emociones. Y a lo mejor hay personas que sí tienen capacidad de no hacer demasiado trabajo para limpiar una y el otra y pueden recibir esta comunicación, pero en mi caso sí tuve como que meterle muchos años de irme vaciando para que esos mensajes fueran más claros. Y a veces lo son y muchas veces no son, ¿no? Ujú. Pero sí, quitar ruido es como la clave que tú dijiste. Y ahorita mencionaste una cosa que me saltó, que me parece muy interesante, y es esta cuestión de cómo en el momento de acercarnos a una planta, de pronto como que empezamos a sentir y empiezan a brotar como ciertas emociones, que no necesariamente son agradables. Ujú. Y digo, una de las formaciones que estoy como haciendo en este momento es sobre trauma y sobre cómo el cuerpo guarda como todas las emociones que hay. Y dentro de mi entendimiento, que me parece muy bonito con eso que mencionas, las plantas no curan, de nuevo, solamente a nivel químico, como decíamos al inicio de la plática, curan simplemente por su presencia. Y muchas veces cuando podemos estar en silencio frente a una planta, lo que esa planta empieza a hacer es que empieza a aplicar su medicina o a compartir su medicina con nosotros. Y a veces esa medicina lo que es sacar emociones que están ahí. Así como puede sacar enfermedad, así como puede trabajar con síntomas físicos, el hecho de estar cerca de una planta empieza a permitir que esas emociones que potencialmente pueden ser tóxicas o pueden ser lo que sea, empiecen a salir. Y esa es parte de la medicina de las plantas, que yo creo que lo que tú ves de baño del bosque, pues tiene mucho que ver con esto. O sea, cómo el simple hecho de estar ahí en la naturaleza cambia el estado de nuestro sistema nervioso, por así decirlo, pero también trabaja a un nivel mucho más sutil, a nivel de emociones, a nivel de espíritu, donde la simple presencia de un ser puede reacomodar cómo estamos organizados adentro. Y a veces, pues el simple hecho de tener esos contactos de silencio, de sentarnos enfrente de una planta y sentir, no sé por qué estoy triste, pero estoy llorando y necesito llorar esto, es medicina y es una medicina muy, muy poderosa. Es que me encantó como no lo había visto así, ¿no? Como que parte de su medicina es permitirnos sacar o depurar emociones que en ese momento están atoradas, ¿no? Están bloqueadas. Y puede ser un proceso bonito o no. Muchas veces son emociones que no queremos sentir y que hemos tenido reprimidas tal vez desde la infancia Ujú. y tienen que salir si estamos buscando salud y estamos buscando bienestar, ¿no? Estamos buscando poder navegar este planeta y este tiempo que está cada vez más difícil. De por sí está difícil
si aparte venimos arrastrando traumas y emociones y programaciones no atendidos desde la infancia, no va a haber manera, ¿no? Entonces, no lo había visto como que su medicina es que aflore, ¿no? Que salga algo que de otra manera somos muy hábiles en reprimir y en no querer ver. Y, ay, creo que se me fue la idea, pero ya, creo que se vuelven, son como compañeras de testiguamiento, ¿no? O sea, como que si tú haces este proceso de sentir y que salga todo esto tú solo, es duro, ¿no? Y hacerlo con otras personas, muchas veces a lo mejor no hay una confianza plena, ¿no? En lo que una persona puede hacer si te está atestiguando en este proceso. Pero ¿quién no va a confiar en un árbol, ¿no? ¿Quién no va a confiar en una planta? O sea, de alguna manera empiezas a sentirte que te están acompañando, que te están sosteniendo y que tú puedes vivir ese proceso de forma segura, sin que haya un juicio, una crítica o nada que pudiera ser en tu contra, ¿no? Mm. O sea, para mí también lo he visto como se vuelven testigos o acompañantes de nuestro proceso de sanación. Y son siempre cuando hago baños de bosque y hago una invitación donde la gente puede ir con un árbol y hablar con él, abrazarlo, lo que sea. Digo, si traes algo que estés cargando, ¿no? Algún secreto, algo que no puedas compartir solo a nadie, díselo al árbol. Suéltaselo todo porque son los mejores guardadores de secretos, ¿no? Te van a escuchar y no Sí. se lo van a comunicar a nadie. Y es impresionante cuántas veces estamos guardando miedos, rencores, preocupaciones que no nos atrevemos a soltar, ¿no? A otro compañero humano y simplemente verbalizarlo, ya, eso ya te sana, pero aparte sí hay una transmutación, no se lo estás diciendo al aire y hasta el aire te escucha, ¿no? Pero no se lo estás diciendo a la pared. Hay una escucha y se teje este hilo de no estamos solos, no estamos solos y no estamos separados. Y esa herida que creo que tenemos los humanos de esta sociedad, ¿no? De que estamos separados y por ende estamos solos y por ende todo depende de ti, ¿no? O sea, por eso estamos agotados y estresados y ansiosos, porque si no hay algo que sostenga tu espalda, que te cuide, lo cual pertenezcas, todo lo cargas tú. Ujú. Eso es agotador, Sí. eso es agotador. Y ahí hay una de las claves fundamentales que hace tan maravilloso no solamente el trabajo con las plantas, sino este cambio de paradigma, o sea, este cambio de ver a las plantas, de ver a la naturaleza como materiales, como materia prima, a realmente regresar a esta visión antigua de realmente todo está vivo, ¿no? O sea, el pueblo de las plantas, la nación de las rocas, la gente de las nubes. O sea, es realmente entender, o sea, la naturaleza como la entendían muchos de nuestros ancestros, como nuestros hermanos mayores. O sea, estos seres que llevan mucho más tiempo aquí y que se comunican de forma diferente, pero que tienen sus vidas y tienen también sus deseos y sus miedos y todo. Y realmente son como personas. Y mi maestro me decía eso, o sea, me decía que lo que le había salvado la vida, literalmente, era el darse cuenta que al tener esta visión y al cambiar esta visión, esta perspectiva, el entendimiento que tuvo es que no había forma de que él pudiera estar solo. No importa dónde estuviera, siempre iba a estar acompañado, porque una vez que las plantas son personas, una vez que las rocas son personas, una vez que el viento tiene espíritu y que el agua tiene voz, pues en ese momento no hay forma de estar solo. Y es una de las cosas que creo que es tan importante en este momento, ¿no? O sea, como tú dices, cuando en esta epidemia que tenemos de depresión, de ansiedad, por una desconexión como profunda de la forma en la que vivimos, siento que una de las medicinas más grandes que podemos integrar a nuestra vida es el reconocimiento de cómo todo está vivo, de cómo todo tiene espíritu y alma. Tal cual. Y de hecho, nos contaba un guía, justo un veterano de los baños de bosque, dice es que ya no nada más está hablando del estrés y la ansiedad como problemas detonadores, o sea, temas detonadores de problemas de salud, sino la soledad. O sea, nos estamos aislando cada vez más, cada vez más, cada vez hay menos hijos y las familias ya no se reúnen, las redes sociales y la tecnología nos permite estar completamente solos y hay gente que ni siquiera va al súper, ¿no? Todo lo pide por Amazon. Y ese aislamiento tiene repercusiones, obviamente en el cuerpo emocional y el psicológico, pero también ya en el físico, ¿no? Y
Sí, este tema que comentas, hay un libro que seguramente ya has leído que es una Biblia, y no sé, creo que ya lo tradujeron, no sé si está bien traducido o no, pero el de Braiding Sweetgrass, Ujú, de Robin Bell Kimmerer, es hermoso, ¿no? Hermosísimo, porque precisamente es una unión del entendimiento científico con la sabiduría ancestral. Y dice, los humanos actuales, ¿no? Los de nuestra sociedad, sufrimos de, le llama en inglés, species loneliness, mm, una soledad de especie, ¿no? Donde creemos que solo podemos estar acompañados si estamos acompañados de otro ser humano. ujú, Y se pierden de que están rodeados de seres vivos y conscientes todo el tiempo y no los ven. Entonces, el sentimiento de soledad, a lo mejor sí, a lo mejor hay momentos en los que te toca estar solo y estás aislado por la razón que sea, pero una vez que se te abren los ojos y vas por la banqueta y ves un diente de león creciendo ahí desde una ranurita o ves el árbol y esa apertura, esa pared que teníamos que estaba generada por estar, por el entendimiento, ¿no? De la creencia de que no están vivos, no están conscientes, por ende no puedo tener una relación con ellos. Una vez que eso se cae, de verdad sí vas por la vida sintiéndote acompañado, sintiéndote abrazado, conectado, sostenido por todos estos seres que están ahí siempre, ¿no? Y que ujú, no porque sean de otra especie no son parte de tu vida o no te pueden nutrir y tú a ellos. Entonces, yo también estoy de acuerdo con tu maestro, o sea, sí salva vidas, sí salva tu alma, salva tu corazón al darnos cuenta de que no somos los únicos, que no estamos separados y que conformamos, sí somos parte del tejido de la vida de este planeta. No somos un virus, no somos el cáncer del planeta Tierra, que es súper doloroso entrar en esa creencia, ¿no? ujú, No, sí somos parte, simplemente se nos olvidó, se nos olvidó quiénes éramos y cuál era nuestro rol. Y de alguna manera las plantas y muchos otros mecanismos del planeta nos están ayudando poco a poco a recordar para que podamos ser, ay, es que eso apenas yo misma lo estoy integrando, ¿no? Pero asumir nuestro rol de que no solo somos consumidores y tomadores, ¿no? De la naturaleza, sino que podemos dar y poder hacer tejidos y alianzas con la naturaleza de forma recíproca. Sí la podemos ayudar. La naturaleza sí se puede beneficiar y se ha beneficiado por miles de años de grupos humanos que estaban trabajando de formas mucho más coherentes, ¿no? A nivel natural. El humano puede ayudar a que la naturaleza mejore, se incrementa la biodiversidad. ujú. No es el humano el problema, es el capitalismo y el colonialismo y es este entendimiento en el cual nos tocó crecer el problema. El problema no es el humano. Sí, y eso es fundamental y creo que en estos tiempos es una cosa que es muy importante entender, porque digo, veo en muchas personas, ¿no? O sea, personas muy sensibles sobre todo, que de pronto hay esta como self-loading, o sea, como este auto-odio por ser humano. Y es entrar en este como espiral descendente de, puta, es que estar aquí, somos un desastre, estamos minando, estamos deforestando, estamos acabando con especies y somos una plaga y somos un cáncer, el mundo estaría mejor si no estuviéramos aquí. Y hay mucho esta narrativa, ¿no? O sea, y creo que parte de lo que ha hecho como difícil mucho el movimiento también como de conciencia es que a veces trae como esta narrativa atrás, ¿no? De los seres humanos somos un cáncer. Y a mí hubo un momento en el que a mí me cambió el chip en cuanto a eso. O sea, porque sí, durante mucho tiempo yo también estaba como con este cuestionamiento, ¿no? De, uy, o sea, igual y sí, el mundo estaría mejor sin nosotros. Y cuando empecé a entender, digo, muchas gracias, Steven, pero el momento en el que realmente me cayó el 20 de, no, sabes que los seres humanos tenemos un espacio aquí, es un espacio importante, fue cuando empecé a estudiar algo de agricultura sintrópica. No sé si has escuchado. Bueno, la agricultura sintrópica básicamente es una, para los que no saben, es una estructura de agricultura que trata de emular los procesos de la naturaleza, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Y básicamente lo que trata de hacer es crear diferentes estratos, que es lo que pues pasa en la naturaleza. Tenemos diferentes estratos de plantas que se van como sucesionando unos a otras para eventualmente pasar de, digamos, tenemos un pastizal, tenemos el pasto, que es una cobertura, y eventualmente a lo largo de los siglos llegamos a un bosque digo, árboles como muy, muy grandes. Lo que me parece fascinante de este proceso es que a través de la agricultura sintrópica se puede crear un bosque que normalmente veríamos después de
100, 200, 300 años en la naturaleza en menos de en unos 30, 40 años. Entonces, en la vida de una persona se puede crear un bosque similar a lo que tardaría 100, 200, 500 años en la Tierra. Entonces, eso a mí lo que me hizo fue un clic de entender un poco el rol de los seres humanos en la Tierra. Los seres humanos somos catalizadores, somos aceleradores de procesos y hemos estado acelerando mucho un proceso pues sí, de destrucción y de depredación en muchos casos, pero toma solamente un cambio de enfoque, toma solamente un cambio de dirección de esa energía para cambiar el concreto de las ciudades en bosques. Y a mí lo que me voló el coco fue darme cuenta que simplemente un cambio de percepción podría hacer que el mundo entero se reverdeciera en una generación. En una generación. Si decidiéramos hacerlo, podemos transformar este mundo en un bosque nuevamente en una generación. Solamente hay que decidirlo. ¡Ay, qué bonito! Uf, creo que eso, digo, déjame, lo dejo entrar, porque sí, sí es una herida para muchos de nosotros, ¿no? Los sensibles. El qué hago aquí, no quiero ser parte de esta locura, no quiero ser humano, ¿no? Los que sentimos que somos semillas estelares, es de, ya me quiero ir a mi planeta, no sé, esta locura humana que es, ¿no? Y hace muy poco siento que yo hice las paces con eso, el aceptar que estoy en este lugar y en este tiempo, Ujú, conviviendo con esta sociedad con la cual no comparto muchísimos de sus valores y de sus prioridades, ¿no? Pero, o sea, te lo juro que algo que dijiste así me llegó la clave, como este potencial catalizador y transformador que tenemos, que simplemente es una pequeña redirección, no es grande, pero no importa, el potencial creador y acelerador está ahí. ujú, Y dentro de mis múltiples depresiones de que nos estamos sacando el planeta, sí estoy teniendo, o sea, incluso mi parte enojada y depresiva además está teniendo que aceptar que cada vez somos más los que estamos teniendo proyectos donde buscamos dar, donde buscamos ayudar, donde buscamos sanar. Sí, la máquina capitalista y las corporaciones y demás parecen tener cada vez más poder y más hambre y se quieren ir a Marte y llevarse todo para largarse para allá, pero sí está habiendo una germinación a lo largo de todo el mundo de seres que estamos diciendo, por ahí ya no, ¿no? O sea, a lo mejor mi semillita es pequeñita, pero esto es lo que yo tengo que compartir. Y entre proyectos pequeños e ideas y sentimientos, o sea, cada uno de nosotros en nuestra pequeñez, aparente a comparación de los Elon Musk y demás, sí estoy empezando a sentir ese potencial, ¿no? Y ya me acordé, hace poco me llegó. Llevo muchos años de activismo aquí en mi región y muchas veces cuando hay reuniones y pláticas, etcétera, como que a veces puede ser un poco desmotivante ir y ver que siempre somos los mismos, ¿no? Como los mismos de hace 15 años y uno que otro nuevo. Y hace poco justo estaba en una plática sobre la escasez del agua aquí en Ensenada y había un agricultor de Chihuahua hablando de la agricultura regenerativa, de, por ejemplo, él hablaba como la producción de la carne, ¿no? Del ganado, los números que nos dan de cuánto destruyen el medio ambiente y cuánto CO2 generan y demás, eso es en producción de carne en la forma industrializada que tenemos, donde tienen cientos de miles de vacas en microcorralitos, donde ujú, no hay nada, ¿no? O sea, y todo lo alimentan con paja traída de otro lado. Si se incorpora el ganado de regreso al campo con un manejo apropiado de rotación, donde se utiliza el animal para regenerar la tierra, dice, o sea, solo 1% de materia orgánica incluida en el suelo, gracias precisamente a compostas o el manejo del animal, ese 1% es capaz de capturar 250,000 litros por hectárea de agua. ujú. Y el carbono que absorbe también es impresionante. Entonces, en vez de ser animales, o sea, en vez de ser un factor que daña, al revés, reversa, Se revierte. revierte hacia un problema. Y, y hablaba de cómo también eso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si comienzas con un campo completamente destruido, no vas a ver un bosque al día siguiente. Muchos procesos son invisibles, muchos procesos suceden a nivel del suelo,
a nivel de la microbiología, de los hongos, de las micorrizas, y no se ven. Ujú. ¿En qué momento eso ya cobró suficiente vida para que aparezca vida en en el suelo, que ya podemos ver nosotros? Eso no lo sabemos, pero llega un momento en el que eso pasa. Ujú. Tenemos que ser pacientes con el proceso donde no vemos cambio, ¿no? Y te lo juro que fue como o sea, a lo mejor a mí me está tocando ser parte de la transformación y de la nutrición bajo suelo, donde no veo los efectos que yo quisiera estar viendo, aunque lleva 15 años en esto, estamos nutriendo el suelo, estamos alimentando la micorriza, estamos haciendo conexiones, ¿no? Como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, nos estamos entretejiendo, nos estamos fortaleciendo y no sé si en 10 años o la siguiente generación, pero en qué momento se va a ver ese florecimiento que todos queremos ver, ¿no? Pero esta parte del proceso no la puedes saltar, ¿no? No la puedes saltar en la naturaleza y parece que entre nosotros tampoco. Entonces, sí es motivante esa parte. Sí, y es importante eso que dices, ¿no? Y creo que es parte de ese cambio de paradigma. Creo que una de las cosas que a mí me parece que está también como en el corazón de la diferencia de nuestra forma de ver a como lo veían con muchos de los pueblos originarios, tiene que ver con el lapso de tiempo en el cual pensamos. Porque nuestra forma de pensar suele ser de aquí a 5 años, de aquí a 10 años máximo, de aquí a que yo me muera. Ujú. Quizás si soy algo consciente, pienso en mis hijos y en qué les voy a dejar y la herencia y lo que sea. Pero la escala de tiempo que había en muchas de estas como generaciones anteriores, digo, muchos de los, pues sí, como pueblos originarios, era por lo menos a 7 generaciones, si no es que más. Y había esta conciencia de lo que yo estoy sembrando en este momento, lo va a cosechar pues mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, y eso es tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, si yo siembro semillas de riña en mi comunidad, pues había entendimiento de mis generaciones, las generaciones que vienen van a cosechar esa riña. Si yo siembro semillas de amor, pues eso se va a cosechar después. Y lo mismo aplica también con las plantas. Y creo que una cosa que es muy importante es el entender que nuestra vida no es solo nuestra. Nuestra vida es para todas las generaciones que vienen después, tengamos o no tengamos hijos. Lo que viene después, o sea, lo que estamos haciendo y lo que estamos sembrando, es también la ofrenda que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Entonces, siento que parte de la sanación que nos toca como especie tiene que ver con cambiar nuestro pensamiento temporal, pensar en qué escala de tiempo pensamos y darnos cuenta que va, igual nosotros que estamos en este ápice de cambio, porque estamos en un momento de encrucijada, donde, o sea, yo siento que en nuestro tiempo de vida, próximos 10 20 años, las cosas van a cambiar de forma muy interesante. Y siento que lo que sembremos nosotros ahorita tiene un gran potencial de ser, pues, de potenciarse para que sea lo que va a definir lo que nuestras próximas generaciones van a tener. Y creo que el amor a la gente, por eso es tan importante el cambiar esta noción de que somos un cáncer. No somos un cáncer, somos catalizadores de procesos muy poderosos. Y si no podemos tener amor por nosotros ahorita, no podemos tener amor por nuestras generaciones que vienen. Y si no podemos tener ese amor, no hay motivo por el cual vamos a tener amor por la tierra. Entonces, muy importante que podamos volver a hacer florecer ese amor porque eso es lo que nos va a dar el incentivo de sembrar un árbol que jamás vamos a ver crecer, de hacer un trabajo que a veces como, ¿para dónde va esto? Pero seguir haciéndolo porque no sabemos las semillas que siembran en el corazón de cada persona. Por eso la importancia, pues, yo siento de ese trabajo. ¡Qué bonito! Ay, así es. O sea, el pasar tiempo con las plantas, una vez que te depura o mientras te está depurando, te empieza a generar esta sensación de que no hay un resentimiento de la tierra hacia nosotros, de que aunque le haya pasado la máquina a la planta, ella sigue rebrotando y trae un impulso de vida y tú te sientas enfrente de ella. Yo me ha pasado, o sea, como que llego y pido perdón en nombre de todos los humanos y nunca hay una sensación de los odio, ya váyanse, ¿por qué me hicieron esto? Nunca. No, o sea, hay como una misericordia, ¿no? O sea, ya empiezan a ver, ya hay conexiones con lo que la religión se ha tomado, ¿no? Pero siempre hay y ni siquiera es un perdón, es un te te recibo y hay amor para ti, y hay aceptación, y cabes, ¿no? Y eres parte de nosotros, ¿no? Entonces, esa sanación externa
trabaja en la sanación interna y viceversa. O Ujú, sea, yo sí creo, es clarísimo que conforme nos sanamos a nosotros mismos, empezamos a ver lo importante que es sanar a lo exterior y tal vez pasen procesos que ni siquiera alcanzamos a ver, ¿no? Pero sí, si perdemos la esperanza, ¿no? Si perdemos el sentido de para qué hacemos cosas, exactamente, lo dejamos de hacer para nosotros en este momento y abandonamos a las generaciones futuras, aquellas personas que teníamos inicialmente una intención buena, ¿no? O sea, si dejamos que el mundo nos carcoma, no completamos lo que vinimos a hacer y somos vitales. Eso también me está quedando clarísimo, ¿no? Si sí reconocemos que estamos en un parteaguas de cambio como nunca se ha visto tal vez en la historia de la humanidad, nuestro rol es importante, ujú, es muy, muy importante. Eso también es bonito reconocerlo. ¿Qué va a surgir de lo que yo estoy haciendo ahorita? Tal vez no lo sepa, tal vez nunca voy a ver que salga, tal vez no me va a tocar ver la flor que siembre hoy. Pero sí, eso de expandir esta parte temporal, si sabes que lo que estás haciendo es importante y sueltas el apego a ver un resultado, ¿no? Verlo cuándo y verlo de qué forma, y lo haces por el amor a hacerlo, una, te aligeras, ¿no? Es como, se vuelve mucho más sencillo el trabajo y el camino. ujú, Y he leído, ¿no? Todos estos movimientos por una frase que dice, sé el ancestro que te gustaría tener más adelante, ¿no? O ujú. sea, Sí. sí, o sea, van a haber 2, 3, 4 generaciones, 5, 20, 15 mil millones, no sabemos, pero qué bonito saber que fuiste alguien que dejó algo vital y a lo mejor fue gigante, a lo mejor fue un pequeño jardín de flores, a lo mejor fue criar a tus niños con una sensibilidad mayor a sus propias necesidades internas y al planeta en el que viven. Cada uno tenemos semillas que sembrar y hasta el árbol más grande viene de una semilla. Las semillas nunca son más grandes que esto, digo, un aguacate puede ser más grande, pero son chiquititas a comparación de en lo que se convierten, ¿no? Entonces, al poner nosotros semillas, siempre se va a sentir como poca cosa, pero no sabemos en qué se va a convertir. Y tener esta expansión temporal, tal vez no logro concebir yo 7 generaciones, pero sí puedo concebir 3, ¿no? Ujú. Y ya con eso, plantar un árbol ya tuvo todo el sentido del mundo. Y imaginar que no sabemos qué estamos dejando, pero sabemos que está surgiendo con una intención genuina Ujú. de ayudar, y de en ese dar estamos recibiendo, y ya es con eso, es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y disfrutarlo de preferencia. Sí, y nunca sabemos dónde van a brotar las semillas, ¿no? A mí, digo, la gran maestra de la naturaleza. A mí se me hace una locura pensar que en el continente americano no había diente de león, por ejemplo. O sea, el diente de león es una planta que vino de Europa y en cuestión de 500 años, así con sus semillas que van de aquí para allá, pobló todo un continente. Y no sabemos si lo que estamos platicando, si el trabajo que estamos haciendo, pues igual y son semillas de diente de león que caen en los corazones de las personas y pues igual iban a poblar todo el planeta. Pues mi queridísima, he disfrutado esta conversación enormemente. Estamos, ya, digo, ya un poquito pasados de la hora, me podría quedar como otras 3 platicando contigo, pero ya para cerrar, bueno, primero me gusta mucho que nos contaras un poquito dónde te podemos encontrar, cuál es el trabajo que estás haciendo, y bueno, la gente que le interese, pues todo esto que compartes, dónde te pueden encontrar. Va. Muchas gracias. Bueno, para la parte de los baños de bosque, hago tinturas también, esencias florales, respirabosque.com. Ahí tengo recursos hablando un poquito precisamente de la terapia de bosque. Y busco también inspirar. Tengo un blog ahí donde creo que tengo nada más una receta, pero me gusta mucho escribir, ¿no? Me gusta escribir como mis procesos personales en la naturaleza. Entonces ahí pueden encontrar un poquito en el blog, ojalá que sea de inspiración. Me encantaría en algún momento ir a Valle de Bravo a hacer un baño de bosque. Tengo muchísimas ganas. Así que sí, ahí les aviso, los visito. Y pues sí, ahora sí que si son de Baja California o les interesa el tema de las plantas nativas, tanto en redes, ¿no? En redes sociales, Plantas Nativas de la Baja, o redes sociales Respira Bosque. Y también acabo de abrir por primera vez, después de mucho tiempo de hacerle a un lado, una página de plantas nativas, creo que se llama plantasnativasdelabaja.com. Y ya tiene un poquito de información. Mi familia tiene una vinícola aquí en Valle de Guadalupe pequeñita y acabo de inaugurar hace poquito un jardín de plantas nativas.
que justamente es como un pequeño jardín demostrativo, tiene los nombres de las plantas, se pueden oler, se pueden probar, y es como mi intención de que justamente como que la gente que va a tomar y comer, así como que jalármela, y así vengan y conozcan lo que crece aquí en nuestra región, ¿no? Porque para que haya vino, tiene que haber un ecosistema que lo sustente, y ese es como mi mensaje que quiero comunicar. Eso es en Vinos Pilluan, si en algún momento andan por Valle Guadalupe, vayan a visitarnos. Pero sí, en redes sociales, y si esto les inspiró, este, fascinada de escucharlos, ¿no? Me gusta mucho cuando la gente comparte, como tú dices, ¿no? Estos procesos en que las plantas o la naturaleza nos enamora y algo despierta y algo cambia. Me encanta cuando me lo escriben por inbox o en los comentarios del YouTube, o sea, el tejer estas historias personales sí hacen que la micorriza, que el micelio se fortalezca y dejamos de sentirnos solos y aislados y nos damos cuenta que somos una comunidad creciendo que, pues ya dijimos, ¿no? Ojalá que dé muchos bosques en el futuro. Así que ahí nos podemos ver. Ay, Pau, no sabes cómo disfruté esa conversación. Enorme, enormemente. Muchas, muchas gracias. Gracias por el trabajo que haces, gracias por tu compartir, gracias por pues todo este camino, ¿no? De pues pasar de un lugar a otro, de dejar que pues, la naturaleza te toque y por el trabajo que haces allá, que también es súper, súper importante. Mm, Muchas gracias. Mil gracias por la invitación y mis respetos y todas mis alabanzas por todo el trabajo que tú también haces. Y la alabanza en sentido de la máxima apreciación que puedo tener. Mm, Gracias, Juan Pablo, y a todos los que nos escucharon también. Muchas gracias. Dios. Bye.